De nuevo con ustedes en su espacio Voz para el Cambio, viernes, tiempo de hablar de... Ah, carajo, la maestra está ahí. Es que me asusté, fue que me sorprendí, porque me salió de repente. Usted se ríe porque vio mi reacción, pero no fue que me asusté, sino que me sorprendí, maestra. Son dos cosas diferentes, sorprenderse y asustarse, ¿no? No, yo entiendo. A uno cuando muchachos lo asustaban metiéndole el cuco, ¿no? Entonces le quitaban a uno como que el cuco era algo feo, pero uno se sorprende cuando de repente aparece, ¿verdad?, allí un rayo de sol en medio de la oscuridad. Entonces uno dice, bueno, quedé iluminado. Maestra, la solidaridad es un valor esencial porque es un acto de conciencia y es un acto de amor a otra persona o a un pueblo cuando se le da solidaridad. Y en el día de antes de ayer, el Colegio Médico Dominicano llamó a una jornada de solidaridad con Cuba a procurar darle apoyo con medicamentos diversos y útiles médicos, dada la situación que ha estado pasando Cuba con los incendios de varios pozos o tanques de petróleo, incendios terribles. Hemos visto las imágenes y bueno, nos alegra ver en dominicanos y en instituciones dirigidas por gente de bien como el doctor Zenén Cava tener estos sentimientos tan elevados de solidaridad con un pueblo hermano, porque eso habla bien de nuestra clase médico profesional. Entonces, bueno, quería resaltar eso porque la solidaridad es un valor esencial, es un principio fundamental y tiene mucho que ver con el nivel de conciencia de un pueblo, con el nivel de humanidad, ¿no? Para dolerse en el dolor ajeno. Entonces quería destacar eso de la perspectiva de la educación. Eso también se educa, don Alfonso. Por eso decíamos ahorita que toda esa falta de sensibilidad, también falta de ese tipo de educación. La educación en valores nos ayuda a ser solidarios, a ser conscientes, que eso nos ayuda a ponernos en un lugar del otro. Ahora mismo nuestro hermano pueblo cubano está pasando por muchísimas situaciones. Como si no fuera poco, todo lo que tiene que estar pasando con un bloqueo, donde tienes que estar sorteando toda una serie de dificultades diarias, que un país tan formado y tan trabajador como Cuba no debería estar pasando. Sin embargo, las pasa porque tiene ahí un límite de materia prima y que no puede hacer lo que pudiera hacer, lo que está capacitado para hacer. Suerte a esa misma capacidad y a esa resiliencia de ese pueblo. Pues yo también me siento muy orgullosa de ese grupo de profesionales que están dando ese apoyo a este pueblo que tanto lo necesita, nuestro hermano pueblo cubano. La educación es un tema constante para nosotros, de constante opinión, porque cuando usted observa la cantidad de noticias que hay, la mayoría, aunque no sean directamente de educación, la mayoría tiene un fondo educativo que hay que analizar. Sí, entonces, cuando yo era muchacho, hace mucho tiempo de esto, como 89 años, en Dajabón, tanto en la primaria como en la secundaria, cuando ocurría un hecho, a nosotros los estudiantes nos movían en la solidaridad. Y recuerdo muchas cosas. Si alguien se enfermaba, uno iba a visitarlo porque nuestro maestro nos inculcaba en esos valores de mirar en los otros nuestro propio dolor, o que el dolor de los otros fuera nuestro propio dolor, o cuando algún estudiante moría por una circunstancia X, se mojó caliente y se murió, o un accidente en el caballo, o una cuestión inesperada y moría, nosotros íbamos cientos de estudiantes a una comunidad lejana. Hoy no es tan lejos, 10, 15, 20 kilómetros, pero antes era lejos, porque había que caminar mucho. Y yo recuerdo ir a velorio, yo estando en cuarto de primaria o en séptimo de intermedia, como se decía antes,
que murió un muchacho de tercer año de bachillerato, de cuarto, que era mucho mayor que uno, ya con 18, 20 años y uno con 13 o 14, y nos llevaban. Y la familia se sentía bien, que todos los compañeros estudiantes, no importaba el nivel, que uno fuera. O sea, a uno le fueron inculcando esos valores de solidaridad, de verse en el espejo con los otros. Y entonces eso nos marcó. Por eso uno ve muchos comentarios, muchos videos que dicen que esta generación nuestra, de los 50, los 70, los 80, es la última generación que respetó a su padre, que esto, que lo otro, porque ciertamente nos formaron en esos principios, en esos valores. Y en esto, eso de la solidaridad es un principio esencial de la condición humana. Aquel que no tenga solidaridad para el prójimo, que no tenga solidaridad para el otro, para la otra, o para un pueblo en una situación difícil, su condición de humano o de humana queda en entredicho, porque son valores esenciales, muy inherentes a la condición humana. Entonces me llamó mucho la atención la nota de prensa que trae a Zenén Cava clamando por solidaridad con Cuba por los daños causados por el incendio en aquellos grandes tanques de petróleo, la gran reserva de petróleo del pueblo cubano, que está en Matanza, provincia de Matanza, que es donde está Varadero, el gran polo turístico de Cuba. Es como decir la refinería aquí, que nuestros grandes tanques de almacenamiento de petróleo ahí en Jaina exploten. ¿Qué va a ocurrir con Jaina? Los daños serán inmensos, pero ese impacto ahí, que está acerca del mar, causa impacto en Haití, en Puerto Rico, en Cuba, en todo el continente, porque es un hecho que va a la naturaleza, la gran contaminación y el gran calor que eso produce queda esparcido en el espacio, ¿no? No sé si es una cacofonía decir quedar esparcido como quedar diseminado, pero en este caso en el espacio, ¿verdad? Lo quiero arreglar por si acaso. No, estoy bien. ¿Estuvo bien? Adelante, maestra. Muchas gracias. Bueno, quería compartir eso. Bueno, sí, es que es así. Los procesos que nosotros estamos viendo, y cuando hablamos de educación, que tenemos que insistir mucho en que no solamente los títulos, sino esta educación en valores que nos den la sensibilidad y que nos permitan la posibilidad de nosotros ser considerados con los demás, de ser delicados con los demás, de tener esa sonrisa y esa capacidad de ayuda y esa capacidad de que el otro llegue a entender que hay un ser humano ahí para él. Pero eso se logra con esas acciones. Mire, ese ejemplo que usted pone es verdaderamente interesante y eso ya no se hace y se hacía, porque yo también recuerdo de niña haber ido, que las profesoras iban con uno. A lo mejor eso era muy cuestión de que uno estaba en un campito pequeño, donde obviamente la profesora se iba con los 30, 40 muchachos que tuviera ahí, porque ella también conoce en la comunidad, los profesores se implicaban mucho porque conocían a todo el mundo, era un poco más pequeño, y yo pienso que a lo mejor por eso uno veía ese tipo de cosas, no sé si se hacía hace mucho tiempo en las ciudades, pero es interesante. Pero además también se utilizaban, don Alfonso, como una forma de educar en esos valores y en eso que es tan importante y que, como estamos hablando hoy, nos sensibiliza, de modo que podamos entender que cuidarnos entre todos es lo correcto, que cuidarnos de forma individual no nos lleva a ningún lado. Es un cuidado al medio y un cuidado colectivo a la humanidad, que es lo único que va a asegurar que esta humanidad perdure. Y estas son distintas actividades que se hacían también, recuerdo, como por ejemplo analizar hechos, tomar cualquier noticia y ver qué es lo que pasó, tomar situaciones de la vida misma diaria, analizarlo a fin de ver qué tipo de solución se le podría buscar. Yo recuerdo haber colocado a niños como si fueran ellos los jueces, y
cómo tú fallarías en tal situación, por qué, o por ejemplo los cuentos, otros finales, cuál sería otro final alternativo. De modo que ese tipo de ejercicio que podría parecer no tan común, pero ese tipo de ejercicio te hace salir un poco del tema mismo en el cual es matemática, es ciencias naturales, ciencias sociales, ese tipo de educación que necesitamos, donde usted pueda comenzar a tener esa conciencia crítica, esa capacidad de analizar las cosas desde otra perspectiva y de pensar en colectividad, don Alfonso. Bueno, antes de ir a la pausa, quiero comentar el comentario de Crismon Saint-Hilaire aquí en el chat, el hermano haitiano que radica en el este, que ojalá en Haití cambie la situación y que él pueda ser un funcionario público de su país para que, bueno, eso, exigir, como él comentaba aquí, a Francia, a que devuelva el dinero que Haití tuvo que pagarle por su independencia, y Crismon dice que no lo devuelve en efectivo, sino en construcción de obras necesarias, porque solo así la clase política no se lo robaría. Si le dan dinero en efectivo, eso lo desaparecen, porque son magos para desaparecer el dinero público, pero que luego aparece en su bolsillo o en su cuenta de banco, ¿verdad, Crismon Saint-Hilaire? Bueno, Crismon nos escribe y nos dice, ya los jóvenes no saben qué es el valor, ya han entrado demasiado en la educación que causa la pérdida de los valores. Interesante a propósito de lo que estamos conversando. Gracias a Crismon Saint-Hilaire por participar siempre con nosotros y hacer sus comentarios. Maestra, hay que ir a la pausa, pero bueno, y vendremos con el tema estrictamente del MINER. Pero ya usted ve que se puede hablar de educación a partir de la cotidianidad, de los hechos, porque es que la educación lo permea todo. Sin embargo, quiero pedir su anuencia y pedir su perdón por un comentario que quiero hacer, porque ya hoy es viernes. El presidente de la República ha ratificado de nuevo en el Banco Central a don Valdés Albizu, ¿verdad? Valdés Albizu tiene 25 años, 26 años ahí al frente del Banco Central y siempre la economía crece, se multiplica, estamos en estabilidad macroeconómica, hay de todo, pero la pobreza nunca disminuye, la inequidad social se mantiene, la inequidad económica se mantiene. Entonces uno no sabe ya qué uno va a hacer. Ya Juan Francisco y yo dejaremos de criticar al señor Valdés Albizu porque es un pontífice de la política dominicana y de los políticos dominicanos. Eso está todo muy bien. Que viva la mentira, que viva la demagogia y por supuesto que viva la politiquería y que viva la reelección, ¿verdad? Porque si por más que uno cuestiona, critica los presidentes, porque no solo es Abinader, está ahí con Leonel, con Danilo, con solo Hipólito lo dejó fuera y entonces puso a Eloy Malcún y parece que también, bueno, no voy a decir que fue peor, pero parecería que sí, porque vino toda la crisis con Baninter y todo aquello. Pero parece que el hombre es indispensable en el manejo de la política monetaria de la República Dominicana, sabe hilvanar un discurso, toda la semana hay una declaración de que todo anda bien, aunque todo ande mal. Entonces los políticos que están enganchados en el palo, como siempre quieren la reelección, mantienen a un hombre ahí para que le edulcore un discurso para mantener callada a la ciudadanía. Lo grave de esto es que la intelectualidad no cuestiona estas cosas. Hay una intelectualidad adocenada, acostumbrada, y unos economistas que dicen que sí, que eso es verdad, porque se manejan con las estadísticas que prepara Valdés Albizu. Bueno, quería comentar eso con el perdón suyo. Me disculpa, maestra. Siento que para el lunes se nos hace tarde este comentario que está tan fresco porque fue anoche que lo ratificó ahí. Le prometo que ya no más comentarios de este tipo. Vamos a una pausa y vendremos entonces con el nuevo ministro de Educación. Natanael, pausamos antes que la maestra me dé aquí un bochecito por el tema de contrabando. Pausamos, Natanael.